Amamos estar en la casa de Dios. Es un deleite para nosotros ser miembros de una iglesia local. Para nosotros es un compromiso ser miembros de una iglesia local. Quiero compartirles un salmo que nos muestra el anhelo, la dicha y la confianza del creyente por encontrar a Dios en su casa. Sí, amados hermanos, Dios mora en su casa. Le titulé a este mensaje, Encontremos a Dios en su casa. Dice el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El Salmo 84 es conocido por algunos como la perla de los salmos o el más dulce de los salmos de paz. El anhelo del salmista por la casa de Dios se expresa en la vida de aquellos que viajaban hacia el templo para adorar al Señor. Su contenido describe el fuerte anhelo de un creyente que se acerca a su Dios experimentando sus múltiples bondades. Pero este es un salmo donde se exalta el nombre y la persona de nuestro Dios, quien es adorado como el Dios de los ejércitos. Tenemos un Dios de amor, pero su carácter no puede ser dividido porque también es soberano como rey. Él es la máxima autoridad en todo lo que existe y comanda todos los ejércitos del cielo y de la tierra. Nadie está por encima de él. Nadie le dice qué hacer. Nadie ni nada mueve su comportamiento porque él hace todo según su beneplácito y su voluntad. A él sea la gloria desde ahora y para siempre. Ante este Dios de los ejércitos debería todo hombre concluir su discurso diciendo, dichoso el hombre que en ti confía. Bosquejé este salmo en tres partes principales. Del versículo 1 al versículo 3 hay un anhelo por Dios en aquellos que se acercan a Él. Del versículo 4 al versículo 7 son totalmente dichosos aquellos que se acercan a Dios. Y del versículo 8 al versículo 12, quienes se acercan a Dios confían y se escudan en Él porque Dios es su todo. Por eso podemos decir que hay un anhelo por Dios en aquellos que se acercan a Él. El versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El salmista expresa su amor por el lugar donde mora Dios. La morada de Dios se ve en su progreso a lo largo de toda la Biblia y es allí donde radica la presencia del mismo Dios. Aquí el salmista está específicamente en un contexto donde se adora a Dios en el templo, pero no siempre el templo fue el lugar de la adoración. Si vemos en Génesis, al principio, en la creación, vemos cómo Dios cuando crea al hombre lo pone en el huerto del Edén. Y en ese huerto del Edén había comunión del hombre con Dios, había relación del hombre con la mujer. En ese huerto del Edén estaba la presencia de Dios. Ese era el santuario, ese era el lugar donde el hombre tenía comunión con Dios. Ahí estaba el lugar de la presencia de Dios. Pero este hombre peca, este hombre voluntariamente peca a Dios y es destituido de la gloria de Dios, es expulsado del Edén, Dios le expulsa. Y este hombre pierde todo el derecho de tener comunión con Dios, relación con Dios, y lo pierde todo producto de su pecado. Pero después vemos cómo en el Éxodo, muchos años después, vemos cómo en el Éxodo Dios establece un lugar para que el hombre presentara sacrificios y adorara a Dios. Y era el tabernáculo, un lugar establecido por Dios que era guiado en medio del peregrinaje del desierto
por una columna de nube y una columna de fuego, una columna de nube para que los guardara y una columna de fuego para que los iluminara. Y el pueblo de Dios tenía un lugar donde poder presentar los sacrificios y recibir perdón de sus pecados. Vemos ahora, años después, cómo el templo sustituye el tabernáculo y cómo Dios es adorado en este lugar y aún se presentan los sacrificios, todo el tiempo presentándose sacrificios. Y aquí estaba la presencia de Dios. Pero no nos podemos concentrar en el Antiguo Testamento, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos cómo la Biblia nos expresa que nuestro Señor Jesucristo se tabernaculizó. ¿Y esto qué significa? Significa que Cristo es la presencia misma de Dios. Todo lo que reflejaban los elementos del Antiguo Testamento en el templo y en el tabernáculo se cumplen en Cristo. Cristo es la ofrenda, Cristo es el sacerdote, Cristo es el templo, Cristo es el tabernáculo, Cristo lo es todo, Cristo es la presencia de Dios, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es Dios. Entonces podemos encontrar la presencia de Dios en Cristo. Podemos encontrar en Cristo esta presencia, esta comunión, esta relación. Por eso, hermanos, que aquellos que estamos en Cristo tenemos libre y total dirección, libre espacio para poder llegar a Dios, para poder tener una comunión diaria, completa y perfecta, que no terminará nunca, porque por la eternidad tendremos esta relación en Cristo. A nuestro Dios. Aquí es donde está nuestro templo, aquí es donde está la presencia de Dios. Pero vemos también cómo es instituido por el mismo Señor la iglesia como ese templo de Dios. Cuando vamos a Éxodos, a Hechos, vemos cómo ese grupo que estaba reunido en Pentecostés recibió las lenguas como de fuego. Y esto no era más que una señal y una confirmación de que esta columna de nube que guiaba el tabernáculo y le iluminaba al pueblo de Dios para caminar en los pasos de Dios, se estaba reflejando aquí en el libro de Hechos, en la iglesia, cómo el símbolo del fuego estaba ilustrando y cómo se estaba demostrando de que Dios respaldaba esta institución como el lugar donde habitaría su presencia y donde estaba su presencia. En la iglesia está la presencia de Dios. En la iglesia mora Dios. En ese grupo de personas reunidos en cualquier lugar del mundo en el nombre de Cristo. Hermanos, el anhelo del salmista no radica tanto en un lugar físico como en la presencia de Dios que mora en ese lugar específico. Para él era el templo o el tabernáculo. Para nosotros es Cristo y su iglesia. Por eso el salmista decía: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista compromete todo su ser a la adoración del Dios vivo. Él dice: anhela mi alma. Y esta palabra proviene de una palabra que significa dar gritos agudos en alta voz. Y es como la expresión de un grito resonante, es como la expresión de un niño que pataletea por comida, o de hombres que van a conquistar un país y gritan antes de la conquista: ¡vamos! O hombres que cuando ganan la batalla gritan: ¡victoria! Ese grito resonante que vincula tanto las emociones como el comportamiento es el grito que está dando el salmista al decir: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Vemos aquí cómo se está vinculando no solamente los sentimientos, sino las expresiones externas de este salmista. De hecho, Spurgeon dijo sobre este salmo: el salmista declara que le es imposible dejar de expresar sus deseos, por lo que empieza a proclamar su anhelo de Dios y de su casa. Llora, suspira y ruega para obtener el privilegio. A algunos hay que arrastrarlos a la iglesia, en tanto que David está clamando por ella. No necesitaba que repicaran campanas desde el campanario para inducirle a ir a la iglesia. Llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito es una mejor llamada al culto que la llamada de las campanas. El santo apetito es una mejor llamada al culto que las campanas. Aquellos que amamos a Dios, aquellos que anhelamos estar en su templo, aquellos que anhelamos tener relación y comunión con Él, no necesitamos que nos obliguen, que nos impongan, que nos imploren, que nos supliquen que vayamos a la casa de Dios.
porque nuestro corazón y nuestra carne están comprometidos. El texto dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Tanto los sentimientos como las expresiones externas están totalmente comprometidas en la alabanza y la adoración a nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando alguno de nosotros no está comprometido en su totalidad con Dios? Bueno, podemos parecernos a los fariseos en un sentido. Los fariseos que eran sepulcros blanqueados, como dijo Jesús, por fuera tenían una apariencia, pero por dentro tenían otra. Eran algo por fuera, pero por dentro estaban vacíos totalmente. No tenían sentimientos y emociones de devoción con el Señor. Y también podemos ser como aquellos que tienen una parálisis facial, usando esta metáfora, que por dentro dicen tener el corazón lleno de Dios, pero cuando vemos su expresión, cuando vemos su participación, cuando vemos que no se motivan a nada de los santos de Dios, nos estamos dando cuenta de que solamente es una expresión de boca hacia afuera, porque aquellos que verdaderamente tienen una relación de corazón, de sentimiento, de verdad íntima con Dios, lo van a reflejar, como mismo el salmista está diciendo, anhela mi alma. El texto dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El salmista reconoce que aún las criaturas encuentran casa en el lugar de la adoración. ¿Cuánto más nosotros, quienes podemos decir Rey mío y Dios mío? Quienes podemos decir Dios es mi Rey, Dios es mi Dios. Por la escritura por la escritura y por la forma en la que estaba constituido el lugar, el templo y el tabernáculo, podemos deducir que algunas aves pequeñas se refugiaban y anidaban y se alimentaban en estos lugares por los altares y los sacrificios que ahí se presentaban. Y vemos cómo el salmista, en un buen sentido, tenía una envidia santa, por así decirlo, una expresión que se usa mucho en Cuba, una envidia santa, porque el salmista decía, estos animalitos en ese lugar están en el lugar donde yo anhelo, donde yo quisiera estar todo el tiempo, y ellos están todo el tiempo, yo no puedo estar. Por eso surge la expresión seguida a esta comparación, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El Dios de los ejércitos, gobernador, rey de todo lo que existe, es adorado en su casa por todos los que la visitan, desde las aves que allí anidan hasta los sacerdotes que ofrecen los sacrificios. Tanto para el salmista como para nosotros es de sumo valor adorar a Dios, tal y como se describe en el texto, Dios de los ejércitos. Saber que el concepto de un Dios soberano es apropiado para sí en la boca de un adorador son palabras mayores. Hermanos, en el lugar donde se adora a Dios, se adora a un Dios soberano, a un Dios que dispone, a un Dios que define, a un Dios que comanda. Y no le llama la atención pensar en que este Dios que comanda es un Dios que dirige, es un Dios que establece cómo debe ser adorado. Y debemos entender que el Dios que estamos adorando no es un Dios que nosotros adoramos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es un Dios que establece principios de cómo debe ser adorado. Es un Dios soberano que comanda y nosotros como criaturas, como hijos de Él, debemos sujetarnos a su palabra y debemos hacer un análisis a nuestra vida y entender que hay cosas que nosotros le estamos dando en la adoración que no son las que Él nos pide en su palabra. Y hay cosas que Él nos está pidiendo que no las estamos tomando como rigor de nuestra adoración. Y debemos hacer un análisis. Podemos decir, Rey mío, Dios mío, al Dios de los ejércitos, al que comanda en los ejércitos del cielo y de la tierra. ¿Podemos decir esto? Y cuando Dios nos está llamando a ir a su casa, cuando Dios nos está llamando a quitar elementos de nuestra adoración que están en contra de su palabra, o cuando Dios nos está llamando a tomar elementos de la adoración y ponerlos por prioridad en nuestro culto de adoración, nosotros que estamos dispuestos a sujetarnos a Él, debemos tener los ojos abiertos, porque el Dios que comanda todo lo que existe, el Dios que es soberano, tiene su estructura para que nosotros le adoremos tal y como Él nos manda en la palabra. Para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que le buscamos, hay un anhelo profundo por darle a Dios todo lo que somos, tanto en nuestro corazón como en nuestros hechos. ¿Cuánto anhelas a Dios? ¿Deseas adorarle tal y como Él es?
en la congregación de los santos. Esta primera porción del capítulo, estos 3 primeros versículos, nos dan 3 ideas fundamentales que debemos cumplir. Primero, que Dios debe ser adorado tal y como Él es. Dios debe ser adorado tal y como Él es. Segundo, que debemos adorar a Dios en su casa. Debemos ir a la casa de Dios a adorarle. Y tercero, que tenemos un compromiso en el acto de nuestra adoración de tanto nuestro corazón como nuestros hechos externos. Tenemos este compromiso y somos constituidos la iglesia, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 5, ser edificados como casa espiritual. Nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos el compromiso como iglesia de hacer homenaje a esta morada de Dios en medio nuestro. La segunda parte del bosquejo que hice sobre este capítulo es a partir del 4 al 7, donde son totalmente dichosos aquellos que se acercan a Dios. El texto dice, versículo 4 al versículo 5, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El texto dice, bienaventurados, afortunados, dichosos, bendecidos, aún gozosos, felices. Y aquí vemos una doble bienaventuranza. Primero, para los que habitan en la casa de Dios. Y segundo, para los que tienen en Dios su fuerza y cuyo corazón está comprometido con sus caminos. Los que habitan en la casa de Dios son bienaventurados. Los sacerdotes y levitas tenían la dicha de estar constantemente en el lugar de adoración y era para el salmista un motivo de dicha quienes inquirían de manera constante en el lugar de adoración, porque la esencia de la dicha era que perpetuamente estarían en adoración, como le llamaba la atención esto al salmista. Ahora no solo los sacerdotes y levitas solo pueden adorar a Dios, porque ahora, bajo la luz del nuevo pacto, somos constituidos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora tenemos todos los derechos y los privilegios en Cristo de poder adorar a Dios, porque Cristo es nuestro templo, porque la iglesia reunida manifiesta la presencia de Dios y adoraremos a Dios por toda la eternidad. Si en estos tiempos podemos adorar a Dios perpetuamente, ¿cuánto más será cuando nuestro Señor se manifieste y estemos con Él en su gloria? La bienaventuranza sigue, porque no solamente son bienaventurados, dichosos aquellos que habitan en la casa de Dios, sino aquellos que tienen en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. No solo consiste en habitar en la presencia de Dios, sino empeñar nuestras fuerzas, nuestro corazón en ello. La adoración vincula nuestra voluntad y nuestras emociones, tanto una como la otra. Spurgeon dijo, para las personas que están pensando en otras cosas, no será placentero ni provechoso el orar, ni el alabar, ni el oír la palabra. Un grupo de peregrinos que hubiera dejado sus corazones en casa no sería mejor que una caravana de cadáveres por completo inadecuados para estar con santos vivos y que adoran a un Dios vivo. Hermanos, tenemos un Dios vivo y somos dichosos aquellos que comprometemos todo nuestro ser en la adoración. Somos dichosos aquellos que estamos en su casa, que habitamos en su casa y que tenemos una adoración constante. Estos dichosos tienen el gran privilegio de ser consolados con la visitación de Dios en medio de sus aflicciones. El versículo 6 y 7 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. La ley en Deuteronomio 16:16 definía que todo varón tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año a presentar sacrificios, y esto según el lugar de donde vivieran. Podía convertirse en una travesía difícil, larga y complicada. Podemos pensar por un momento que aquellas personas que estaban lejos tenían que pasar el desierto, el sol, la sed, el hambre, quizás adversidades en el camino, y podía hacerse difícil. Pero qué bueno es poder ver esta expresión del Salmo, cómo el salmista expresa que en medio de la sequedad, en medio de la escasez, sus huecos en el camino, sus pozos se llenarían de agua
Agua como símbolo de prosperidad, como símbolo de bendición, como símbolo de abundancia. Por muy difícil que fuera este valle de lágrimas, el gozo por adorar a Dios sobrepasaba todas las sequedades del camino. Sobrepasaba todo. Esto me recuerda cuando yo empecé en la iglesia. Nosotros vivíamos a 30 kilómetros de la iglesia madre donde nosotros habíamos empezado. Y nosotros dábamos el culto en una misión pequeña y todos los domingos se alquilaba un camión. Y durante 12 o 15 años aproximadamente estuvimos nosotros yendo todos los domingos a Pedro Betancourt, que era el lugar donde íbamos, y nosotros vivíamos en Hawái. Lo bueno de esta historia es que nosotros en ese camión que alquilábamos todos los domingos, aprovechábamos y íbamos cantando, íbamos predicando la palabra a aquellos que no eran cristianos y se montaban en el camión, íbamos exhortando y aconsejando a aquellos que empezaban en la iglesia. Por ejemplo, a mí me lo hacían mucho. Y yo le doy gracias al Señor por estas experiencias. Y lo que para unos se convertía en un viaje amargo, difícil, pesado, para otros se convertía en un viaje de gozo, de júbilo, de regocijo, hermanos. Hermanos, aquellos que anhelan y aman la presencia de Dios, encuentran ese camino como un camino, como una autopista directa al aeropuerto que nos llevará al país más seguro, al país más tranquilo, que es el país de la presencia de Dios. Estos peregrinos aumentan su fuerza y son presentados ante Dios. Un mismo acontecimiento surte efecto diferente para las personas. Para los no cristianos, quizás tristeza. Para aquellos que no aman a Dios, no sé, pesadez, aburrimiento. Pero para aquellos que amamos a Dios, buscarle, ir a su casa, tener comunión con Él, se vuelve un gozo, un deleite. Hermanos, podríamos meditar por un momento de qué nos ha servido ser miembros de una iglesia local y estar comprometidos en la adoración colectiva. Como algunos suelen decir que la iglesia les queda lejos cuando caminan una mayor distancia para resolver asuntos menores que adorar a Dios. Cuando para nosotros la adoración es lo máximo de nuestra expresión y tenemos que caminar quizás 3 kilómetros, quizás montar una bicicleta, quizás coger 3 guaguas. Para nosotros no hay impedimento y este camino se vuelve un deleite, se vuelve un tiempo para aprovecharlo. Hermanos, no cambiemos una iglesia sana, una iglesia que predique la verdad de Dios por la distancia, hermanos. No podemos pensar que porque una iglesia nos quede lejos o porque nos cueste en cierto sentido visitar los domingos la iglesia, nos cambiamos de iglesia. Cuando la iglesia esté predicando la sana doctrina y la palabra y esté cumpliendo los mandamientos, no la dejes por nada. No cambies, como dice una frase en Cuba, la vaca por la chiva. Y no la tome a mal, pero puede tu iglesia tener problemas, como todas tienen problemas. Pero si tu iglesia tiene una sana doctrina, tiene una estructura bíblica y correcta, no la dejes por nada de este mundo, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Te ves dichoso por estar en una constante adoración a Dios que vincula la totalidad de tu persona? Hermanos, Dios nos está llamando. La última parte en la que dividí este texto es a partir del 8 al 12, versículo, donde defino que quienes se acercan a Dios confían y se escudan en Él, porque Dios es su todo. El texto dice en el versículo 8 y 9, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. El salmista descansa en el carácter de su Dios. Una oración se eleva al Dios de los ejércitos y al mismo tiempo al Dios de Jacob. O sea, el salmista está expresando su devoción a un Dios que es soberano y a un Dios que al mismo tiempo es el Dios de pacto, el Dios que hizo pacto con Jacob. Pero también está descansando en la unción que Dios le da a su rey. En este caso, vemos cómo el salmista quizás en una primera instancia está pensando en el rey que le representa como aquel que le defiende, como aquel que le guía, como aquel que sostiene el país. Pero nosotros entendemos por la escritura que este texto está haciendo alusión a un rey mayor, a un gran vencedor, y es nuestro Señor Jesucristo. El texto dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Jesús, el ungido de Dios, tenía los ojos de Dios puestos.
tenía el respaldo de Dios puesto. Y a la luz del nuevo pacto, nosotros entendemos que el Dios soberano hizo un nuevo pacto con su pueblo, quien fue bendecido por el ungido del Señor, el Cristo, quien fue guiado, fortalecido y satisfactorio en la obra que el Padre le había encomendado. Aquí vemos cómo mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en Cristo, mejor es tener a Cristo que estar en las moradas de maldad. ¿Dónde celebras tu vida? ¿Dónde celebras tu fiesta, hermano? El texto dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Spurgeon dijo, refiriéndose a esto, cada uno ha de hacer su propia decisión y escoger. Lo peor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. La piedra del umbral de Dios es mejor lugar para descansar que las camas mullidas de los pabellones de los magnates pecadores, aunque puedan echarse en ella durante toda una vida de lujo y comodidades. Lo mínimo de Dios es más grande, usándolo como una figura retórica, que cualquier cosa que nos puedan ofrecer. Aquellos que amamos a Dios sabemos, entendemos que lo mejor que nos puede pasar es un encuentro con la presencia del Dios vivo, hermanos, del Dios vivo, el Dios vivo, no el Dios mecánico, no el Dios que está en un libro, un Dios vivo que habita en medio de la alabanza de su iglesia reunida, que habita en medio de la predicación bíblica de la iglesia reunida. La casa de Dios es el lugar superior para todo cristiano. Y hay dos contrastes aquí, uno con el tiempo y otro con el lugar. Mejor es un día que 1000 fuera de la casa de Dios. Mejor es estar a la puerta que en el palacio de maldad o que en las moradas de maldad. El texto dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hermanos, tenemos múltiples bendiciones. Aquellos que amamos a Dios. Quienes nos acercamos a Dios tenemos la dicha de Dios, el don de Dios, de poder estar refugiados, de poder estar protegidos, de poder estar iluminados, de poder estar bendecidos en Dios. Dios se constituye para el salmista como el sol y el escudo. Alguien diría, como sol, Dios me deja ver a mí mismo. Como escudo, Dios se me muestra él mismo. El sol hace visible mi insignificancia. El escudo, la divina suficiencia. El uno me permite discernir que no me merezco otra cosa que ira y que no puedo conseguir otra cosa que vergüenza. El otro, que tengo derecho a la inmortalidad y que puedo echar mano de una herencia permanente en el cielo. El sol nos ilumina, el escudo nos protege. Tenemos a Dios porque tenemos a Cristo. Dios derramará de su gracia y su gloria sobre aquellos que amamos estar en su templo. Dice el texto que gracia y gloria dará el Señor. Gracia como la buena voluntad y obra que Dios hace en nosotros. Y gloria como la herencia y los beneficios que obtenemos en Él. Tenemos la voluntad de Dios. Tenemos la obra de Dios en nuestra vida y la transformación. Tenemos toda una herencia en Cristo y todos los beneficios que constituyen estar en Cristo, hermanos, son maravillosos. No hay gloria mayor que esta. Dios no quitará el bien a los que andamos en integridad. Tenemos la total confianza de que Dios dará todo lo que necesitamos y es bueno en gran manera. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Y quiénes son aquellos que andan en integridad? Si no son aquellos que ponen por obra los mandamientos de Dios. Dichosos los que podemos confiar en el Señor. Verdaderamente somos dichosos los que disfrutamos de los privilegios de la casa de Dios. ¿Disfrutas los privilegios de la casa de Dios? Los cristianos gozamos estos privilegios de encontrarnos con Dios en Cristo, hermanos, porque anhelamos la casa de Dios, tal y como Él se nos manifiesta, le conocemos, nos disponemos a ir a su casa, comprometemos todo nuestro ser en adoración.
Somos totalmente dichosos porque permanecemos en la casa de Dios y nos comprometemos con todo para adorar a Dios. Porque confiamos y no hay confianza más grande que la obra del Evangelio para que gocemos de la presencia de Dios eternamente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué pensamos hacer? Hermanos, te llamo, te exhorto, te animo a entender cuál es tu responsabilidad ante el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ser miembros oficiales, a ser miembros visibles de la iglesia, porque ahí es donde habita Dios, ahí es donde está la presencia de Dios. Encontremos a Dios en su casa. Que Dios te bendiga.